Bien. Saco yo participantes, así que para que habilites vos, Rodolfo. Dale. Dale. Bien. Bueno, arrancamos. Antes que nada, buenas tardes, noches a todos. Esperamos que se encuentren bien y les damos la bienvenida a este cuarto y último encuentro del ciclo de charlas de verano que estuvimos organizando desde el equipo Koinonia Counseling. Como recién un poco preguntaba Rodolfo a propósito de primeras veces, para todas aquellas personas que hasta el día de hoy habían tenido la suerte de no conocerme, voy a comenzar presentándome. Mi nombre es Mariano Paulo Priegue, soy médico homeópata, sexólogo clínico, educador sexual y médico psiquiatra en formación actualmente. En todas estas áreas yo me dedico desde el ámbito de la asistencia, como médico pasante en el Hospital Neuropsiquiátrico Interdisciplinario José Tiburcio Borda y en mi consultorio privado, y también desde el ámbito de la docencia, formando parte de la ONG Koinonia, en la que todo el equipo está integrado, que es una ONG dedicada a la capacitación, la consultoría y la asistencia en sexualidad y desarrollo humano, y también como docente de la Cátedra Libre de Sexología Clínica y Salud Reproductiva de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Dicho esto, y ya como pasando al tema del encuentro, hoy nos vamos a dedicar a la temática de estrés y sexualidad. Y lo vamos a hacer con una dinámica de conversatorio que fue la que mis compañeros han venido desarrollando a lo largo de todo este ciclo. Esto es, va a haber un primer momento en el que voy a hacer una presentación sobre el tema, durante la cual mi compañero Rodolfo, que es el host de esta reunión, va a tener silenciados todos sus micrófonos de una manera draconiana, y después va a haber una segunda parte que vamos a tratar de que sea lo más generosa posible para invitarlos al intercambio, o sea, desde los aportes, desde las preguntas o algunas inquietudes que puedan tener. De entrada quiero aclarar que mi intención no es ser exhaustivo, sino más bien introductorio. Mi idea más que nada es incitar en cada uno de ustedes que el deseo y el interés de profundizar en el tema. De esta manera, si ustedes se van cuando termine el encuentro de hoy con algunas ideas llave y con ganas de saber más al respecto, como decía un profesor mío de homeopatía, habremos ganado de la tarde. Por otra parte, también lo digo porque ya inmediatamente voy a empezar a compartir. Para el momento expositivo, este primero del conversatorio, me voy a apoyar en algunas diapositivas que hice para la ocasión, así que ya arranco directamente compartiendo. Reactiva tu micrófono en todo caso, Mariano, porque silencié a todos y me parece que te puso en... Sí. Ahí está, dale. Bien. ¿Pueden ver en pantalla completa mi presentación? ¿Sí? Ok, pues yo no los veo a ustedes. ¿No? No, es raro. Es como si fuera Meet. Un cuadradito, ¿lo tenés por ahí? A ver, voy a ver si... No, porque ni pidiendo participantes... Ustedes ven la presentación. Sí, la participó, Sí, bueno, perfecto. sí, la veo. Bien, porque yo no los veo, así que bueno, esto es como hablar hacia mi propia pantalla. Estamos. Ok, Pero perfecto. estamos. De vez en Sí, cuando sí, date una vuelta y nos ves. no dudo de ustedes, tengo la actitud fiduciaria, no se preocupen. Así que bueno, como ven ahora en la diapo de carátula, dos cosas para mencionar. Como este es un ciclo de verano y una de nuestras compañeras propuso, el trago que va a ser el otro host del encuentro de hoy es el Bailey Frozen, que acá tengo en mi mano, lo fui tomando, ya queda menos porque, bueno, pasaron cosas. Pero
lo elegí porque es un muy buen trago para tomar durante el verano y también durante el otoño, el invierno y la primavera. Y por el otro lado, ahí también ven mi dirección de correo electrónico personal para mantener en contacto en caso de que alguien más adelante quiera hacer una consulta, alguna pregunta, una inquietud. O también, si alguno quiere, lo ofrezco eventualmente, si quiere quedarse con la presentación, se la puedo pasar también. Es como para que no sufran anotando. De última, sí son de los que toman apuntes. Así que, bueno. Una pregunta. En la Sí, placa que está en este momento en pantalla, hay una franja gris. ¿La pusiste vos o es un problema? no la puse yo. Debajo exactamente de tu correo electrónico. Toda una franja grande gris. No, es la negra, que es la barra de herramientas. Ah, bueno. Desactivar video, detener seguridad, participantes, chat, No, bueno, acá etc. aparece como una cosa. Bueno, dale, sigue así. Creo que te va a tapar Sí. la presentación, por eso digo. ¿Querés que deje de compartir por un momento? Sí, a ver, fíjate si la podés volver a. Vuelvo. Se ve que aparece como una franja negra casi en esa zona donde tenés el email y te va a interrumpir parte de tu placa, me parece. A ver. Esa. Sigue estando ahora, ¿eh? ¿Sí? Sí. No Y sé. arriba de estrés y sexualidad también dice. Hay una que dice 5 personas han accedido Sí. en la sala de espera. Eso lo puedo quitar, lo mío. ¿No? ¿Se sigue viendo? Ahí salió, ahí salió. Claro, está apareciendo. Ahí volvió a aparecer. Te voy a sacar de Confitrión entonces, Mariano. Para que no te Dale. aparezca eso, eso molesta. ¿Dejo de compartir de nuevo? O, Y gente, disculpen, el vértigo del vivo. Siempre es siempre un... Si aparece, no sí. habría un inconveniente informático, no sería real. Es todo grabado, sería sincrónico. Bueno, trata de que no te aparezca nada delante de la pantalla o poné ESC, capaz que lo tenés en pantalla completa y capaz que no esté en pantalla completa sea mejor. Bien, a ver, lo pruebo. Disculpen, ¿eh? Me inhabilitaste, necesito que me habilites para compartir. Ah, claro. Si alguien quiere material, ahí pues, en función de lo que vi, escríbanme a mí, por favor. Ahí voy. Ahora sí los veo. A ver. Ahora me parece que va a andar mejor. Ahora los veo. Bien, lo veo a Rodolfo, Ahora se ve bien. Ahí a está Vero usted. Alberdi, así que espero que se porte bien. Bien, buenísimo. Ahí me dice que sí. Perfecto. Se ve Y bien. le creemos. Bueno, entonces arrancamos directo ya con la presentación propiamente dicha. Bueno, lo que podríamos decir de entrada es que como tema el estrés garpa, y si no, podemos preguntarle al colega Daniel López Rossetti, que es un médico que se dedica en la Argentina a la difusión de los que son temas relacionados con el estrés, que aparece mucho en los medios. Esto digo de forma descriptiva, por favor, no es irónico. La difusión es algo muy importante. Y da charlas por todo el país y ha escrito varios libros, entre ellos estos dos que pueden ver ahora, en el que comenta que, bueno, el estrés es una epidemia del siglo XXI y que hasta Jesús, hace casi 2000 años, lo padeció como experiencia, por lo cual, como se pueden dar cuenta, es algo de lo cual no se salva a nadie. Pero, si combinamos la temática del estrés, si lo combinamos con la de la sexualidad, realmente es casi un trending topic, porque podemos encontrar, ¿no?, las más diversas publicaciones, sean desde revistas de difusión, desde artículos de investigación, y también, no puedo dejar de nombrarlo, a Juan Carlos Kuznetsov, que es el docente titular de la Cátedra Libre, de la que formamos parte, mi compañera María Edith, que estuvo a cargo del segundo encuentro, y yo, que en el año 2008 editó este libro, también de difusión, que está muy bueno, la verdad es recomendable, y sobre todo en la segunda parte tiene varios ejercicios
para seguir. Es muy probable que se encuentre agotado, pero por ahí en alguna librería de libros viejos o de saldo, tal vez en Mercado Libre, o contactándose directamente con él, pueden llegar a ubicarlo. Y esto es así, tal vez, es una hipótesis, digamos, como un reflejo de que de todas las problemáticas que más o menos pueden estar vinculadas y afectar a la sexualidad, la de la presencia de la respuesta del estrés en los distintos aspectos de la vida, por algunas características que posee nuestra sociedad contemporánea, sobre todo la urbana, bueno, es una preocupación cada vez más relevante. Y lo primero que me gustaría compartir con ustedes, sin intención de ponerme etimológico o histórico, es que la palabra estrés proviene originalmente del campo de la física. Y me parece interesante tener esto en cuenta como una suerte de introducción, porque otorga algunas analogías que son bastante sugerentes para comprender lo que luego va a ser la adaptación de este concepto a los seres vivos, no solo al ser humano. ¿Ese audio, Rod, es el tuyo? Sí. Era el Facebook. Ok. Lo primero a decir es que, bueno, en su forma original en inglés, estrés se traduce habitualmente como tensión o desgaste. Y define las solicitaciones o las exigencias del medio, entre ellas pueden ser la presión, la temperatura, la humedad, a la que está expuesto todo tipo de material. Y dentro de esta posible amplitud de las diferentes exigencias, sea de forma individual o combinada entre sí, los cuerpos se adaptan a su contexto sin consecuencias negativas, por lo menos inmediatas. Esto es a lo que se llama habitualmente el estrés admisible. Por supuesto, ahí como está colocado entre paréntesis, esto va a depender de las propiedades del objeto que recibe la acción, es decir, particularmente de lo que podríamos denominar su resistencia. Pero, superado determinado límite, que va a ser propio para cada elemento, en función de la resistencia que mencionábamos antes, se pueden manifestar diferentes grados de fatiga, deterioro o incluso la destrucción del material. Y este límite a superar, o no, depende no solamente del tipo y de intensidad del estímulo que recibe, sino también de su duración y de la continuidad. Otro factor interesante, que ahí me lo tapa la banda negra, pero lo veo, es el que tiene que ver con la reacción tardía, que muchas veces parece inesperada, pero bueno, que puede llegar a darse frente a acciones exteriores. Imagínense, por ejemplo, un ejemplo bastante común, una cadena en la cual uno de los eslabones no está bien delimitado. Entonces uno lo lima para que la cadena pueda cumplir su función. Y en el momento que se utiliza la cadena, sea por el motivo que fuere, no hay ningún tipo de dificultad, pero más adelante, si se daña, muy probablemente lo haga en la zona en la cual fue limada. Entonces este es como un ejemplo de la reacción tardía que puede llegar a darse, tanto en los materiales desde el punto de vista de la física que estamos comentando ahora, como también en los seres vivos. Un ejemplo de cómo esto puede llegar a influir, que es bastante común también para dar, imagínense un árbol con su tallo, sus ramas, sus hojas, y cómo ante un estímulo que puede ser el viento, si el estímulo es breve, si el viento es breve en intensidad, en tiempo, y también es moderado o leve en intensidad, lo más probable es que el árbol, sea desde las hojas, las ramas o mismo el tronco, se mueva, pero después recupere su posición erecta, digamos. Pero esto obviamente va a ser diferente. Por ejemplo, si estamos ante un viento que puede llegar a ser sostenido repentino, pero mucho más intenso. Ese mismo árbol puede romperse, quebrarse desde su tallo. O el mismo viento
de una intensidad más moderada, pero si es continuo en el tiempo, puede producir esto, como que el árbol directamente crezca con la inclinación que responde a ese estímulo continuo. Esto ya es como una suerte de eslabón, por decirlo de alguna manera, pasando a los seres vivos. Acá lo estamos planteando, pero un ejemplo desde la física como el estímulo externo ante el cual se reacciona. Ahora, entre el segundo cuarto y la mitad del siglo pasado, del siglo XX, el fisiólogo y médico austrohúngaro Hans Hugo Bruno Cellier fue el primero en trasladar el concepto de estrés de la física, donde su uso era exclusivo hasta bien entrada la década de los 40 del siglo XX, a los seres vivos bajo la expresión inicial de estrés biológico, como viene él, y lo definió de la siguiente manera: como una respuesta no específica del organismo a toda demanda del exterior. Sobre esta definición me gustaría recalcar tres cuestiones en particular. La primera, que cuando él habla de respuesta, se refiere a una reacción psicofísica involuntaria, que conlleva una serie de modificaciones de tipo psiconeuroendocrino inmunológico, que pueden involucrar, por ejemplo, la dilatación de la pupila, la sequedad de la boca, la palidez de la piel, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la frecuencia respiratoria, el aumento de la presión arterial, el aumento de la presión de la tensión muscular, la inhibición de la diuresis y de la catarsis, entre otros fenómenos que lo que hacen es preparar al organismo para enfrentar, en la modalidad que fuere, toda demanda del exterior, ¿no? Los anglosajones, que les gusta mucho el tema de los acrónimos, hablan de las 5 Fs, ¿no? Por fight, lucha; flight, huida o volar; freeze, el congelarse; el flop o faint, también, que es el desmayarse; y el fawn, que sería la última, que es como el rendirse o el capitular. Todo este conjunto de reacciones es a lo que Cellier llamó el síndrome general de adaptación, que dentro de los límites de la admisibilidad, que hablábamos recién con respecto al estrés físico, bueno, permiten enfrentar con éxito los cambios, los obstáculos, los desafíos, las circunstancias novedosas que se pueden presentar a lo largo de la vida. Y que sin esta posibilidad, bueno, no sería posible la subsistencia de los seres vivos, pero que en exceso o a destiempo, bueno, estas respuestas pueden llegar a constituir un serio riesgo para la integridad del propio organismo. Entonces, lo primero a tener en cuenta es esto de la respuesta. Lo segundo tiene que ver con la inespecificidad. Se le decía que esta respuesta es automática, por lo tanto, depende más del individuo propiamente dicho que de la cualidad o de la especificidad del estímulo. Si la demanda del exterior viene por el lado de lo orgánico, de lo químico, de lo físico, de lo psicológico, de lo social, no es que va a generar algún tipo de respuesta específica per se, sino que va a estar esta generalidad en cuanto a respuesta que después podrá verse si es más o menos regulable. Y por último, a toda demanda, dado que los factores estresantes pueden ser objetivos, subjetivos, intersubjetivos, pueden ser de valoración positiva o negativa, pueden ser de aparición repentina o progresiva; en cuanto a la extensión en el tiempo, pueden ser agudos o crónicos; pueden ser existentes o percibidos como tales o posibles, porque también hay una cuestión que se da a punto de partida de lo que uno podría llamar, bueno, la capacidad de predecir que alguna de estas demandas se produzca. Ahora, dado el tema del contexto en términos generales y del concepto, este traslado, esta medicalización, si se quiere, desde la física a la biología, hay un conjunto de circunstancias que valdría considerar en lo que hace a, bueno,
las condiciones que pueden favorecer la manifestación de este tipo de respuesta. Siendo la primera de ellas el cambio. Esto es, cualquier modificación del contexto que exija una adaptación y que como tal pueda poner en marcha la respuesta de estrés. Otro tema a tener en cuenta también es el tema de la velocidad. Si el cambio que se produce es más veloz que la posibilidad de respuesta del individuo, aún si correspondiera o consistiera en una mejora de las condiciones, puede llegar a ejercer un efecto negativo. Otro tema tiene que ver con la presión. Consideramos presión a toda exigencia interior o exterior de adaptación, de nuevo, que supere la habitualidad a la cual comúnmente o de forma ordinaria o frecuente está expuesto el individuo, y que pueden llegar a ser comprendidas de diversa forma, bueno, de acuerdo a la valoración psicológica que se le asigna y también de acuerdo a la procedencia. Esta puede involucrar una amenaza a la integridad, una falta de estímulo, la frustración, el fracaso, el duelo, el rendimiento, las superposiciones, el apuro, etc. El cuarto tema es el de la distorsión, que es tal vez uno de los más importantes, porque ¿cuándo es que el estrés se convierte, la respuesta de estrés se convierte en un problema? Bueno, cuando sufre alguna distorsión o interferencia que hace que la respuesta en sí sea excesiva, inoportuna, se desvíe de su objeto original, se bloquee, se modifique, o se active en ausencia de una demanda concreta que la justifique. Que es como para decir, en términos generales, simplificando mucho, pero que se vuelvan crónicas. O bien también cuando los estímulos, bueno, superan por la cantidad o la calidad la capacidad de adecuación del individuo. De acuerdo también a la historia personal de cada individuo propiamente dicho. Otro tema también es el miedo, ¿no? Una de las 6 emociones primarias, que deviene especialmente problemático cuando la persona alberga como aprensiones vagas, que no tienen un destinatario identificado, cuyas manifestaciones son más bien inespecíficas y sobre todo si la persona no toma conciencia de ellas. Pudiendo devenir, si se sostiene esta situación, una condición de vulnerabilidad para diferentes tipos de trastorno, como pueden ser los de ataque de pánico o de ansiedad generalizada, por dar 2 ejemplos. Y finalmente la cuestión del agotamiento, que ya estaba mencionado también con el estrés físico, que puede estar presente, por ejemplo, en el bastante conocido síndrome de burnout, ¿no? El quemado, en el cual se observa un agotamiento emocional, cognitivo, hay deterioro de las relaciones interpersonales, insatisfacción consigo mismo, entre otras manifestaciones. Entre las circunstancias estas a considerar que mencionaba, puede haber otras, lo que más que nada llega a imponer diferencias en cuanto a los efectos y a la intensidad de la respuesta, no es ni el sexo, ni la edad o la clase social eventualmente, sino la capacidad de adaptación que tiene la persona y aparte, muy particularmente, la valoración que tiene la persona a propósito de los recursos con los que cuenta para superar el desafío. Estos son 2 de los factores más importantes a tener en cuenta. Por eso, de alguna manera, como para ir comenzando a cerrar esta primera parte de la exposición y para no olvidar un punteo que querría hacer sobre lo que es el estrés, lo que venimos hablando ahora propiamente dicho, para después vincularlo con la temática de la sexualidad. Lo primero de todo es que el estrés no es una enfermedad. Al principio, cuando Selye comenzó a elaborarlo entre fines de la década de los 30 y mediados de la década de los 50 del siglo XX, muchas veces se lo confundía con una suerte de trastorno mental y se lo vinculaba con la neurastenia, el surmenage, entre otras. Y no solo no es esto, sino que hay muchos autores que incluso en la actualidad no solo lo consideran como una condición vital inherente, sino incluso como uno de los estímulos principales para el neurodesarrollo. Lo segundo es que el estrés en tanto respuesta puede tener
puede ser tanto negativo como positivo. Celie es como que elaboró estos neologismos, una mezcla de griego y latín que tiene la palabra, de distrés para hablar del estrés negativo y de eustrés para hablar del estrés positivo, en el sentido de la valoración positiva que puede tener de repente un obstáculo o un desafío para que la persona lo pueda superar y pueda adquirir nuevas habilidades o recursos que hasta entonces no tenía, y generar un registro positivo de ahí en adelante para esa misma persona que se vio expuesta. A diferencia del distrés en cuanto a respuesta negativa, que lleva al agotamiento, al temor, a la paralización y a una suerte de círculo vicioso que puede llegar a generarse de ahí en adelante en función del registro por comenzar a predecir o anticipar circunstancias negativas a venir. Por el otro lado, también considerar que el estrés puede ser tanto causa como consecuencia de problemas. Esto es, la respuesta de estrés distorsionada, inadecuada, desproporcionada, puede dar origen a diferentes problemáticas orgánicas o psicológicas, incluso interpersonales también, o a su vez diferentes tipos de enfermedades, trastornos mentales o problemáticas sociales pueden ser factores estresantes que favorezcan la respuesta de estrés negativa, el distrés. Otra cosa muy importante es que no proviene de afuera, sino de dentro. Estrés, esto también pasó muchas veces, que no quedaba muy claro si el estrés es lo que viene de afuera o estrés es la respuesta de dentro. El estrés es la respuesta. Lo que puede venir de fuera, las solicitaciones del medio, como decíamos antes en el caso de la física, pueden ser objetivas, como decíamos antes, subjetivas, sociales, pero solo van a ser una primera condición, a punto de partida, de la cual la persona podrá manifestar, sí o no, de manera positiva o negativa, y en una intensidad leve, moderada o elevada, la respuesta de estrés. Y finalmente que, si bien es involuntaria, puede ser modificada, como sucede con otros muchos fenómenos fisiológicos, que en principio son autónomos, pero sobre los cuales podemos entrenarnos para modificar no solo nuestra toma de conciencia y nuestra percepción, sino también la manera en la cual accionamos en tanto respuesta. Y como para comenzar el cierre de esta primera parte, les agrego 2 tweets, por decirlo de alguna manera, de @Epicteto, como una forma de reforzar esto último. Epicteto fue un filósofo, más bien un moralista griego que escribía la escuela estoica, que vivió entre los siglos I y II de nuestra era, y que nos legó 3 obras, que en rigor no las escribió él, sino que fueron apuntes que tomaba su discípulo Flavio Arriano, pero que en 2 de ellas comenta lo siguiente. En el manual, en Quiridión, dice: los hombres se ven perturbados no por las cosas, sino por las opiniones sobre las cosas. Y el segundo tuit, la segunda frase, por decirlo de alguna manera, está en las disertaciones, cuando él dice que pues la opinión es en todo la causa del obrar. ¿Qué nos quiere decir el autor en estas 2 frases? Que tanto como, o incluso vale decir, más importante que las circunstancias por las que nos podemos ver condicionados, en los fenómenos en los que nos podemos encontrar expuestos, las exigencias del medio, de nuevo, son las valoraciones que hacemos de los mismos, o sea, la actitud con la que los vivimos, nuestra respuesta, las que determinan finalmente las consecuencias. De esta manera, este autor, y adelantándose casi 2000 años a los hallazgos expuestos actualmente por las neurociencias, nos advierte que son nuestros pensamientos, o sea, nuestros marcos mentales, y las percepciones o emociones con los cuales los respaldamos y que nos empujan a hacer, el origen de nuestros comportamientos y los resultados que obtengamos.
como para tener en cuenta el estoicismo y particularmente Epícteto, es uno de los puntos de partida en los cuales se apoya explícitamente la terapia cognitiva, desde sus inicios, ¿no? De cómo pueden influir en nuestros pensamientos automáticos, nuestras creencias intermedias, y también en nuestros marcos mentales. Ahora, por un momento, dejo de compartir cómo venimos por ahora. ¿Se va comprendiendo? ¿Se quieren cortar las venas con papel de lija? ¿Me dio el ok Rosana? ¿El resto cómo está? Miriam, María Inés, bueno, muchas gracias Silvina, Claudia. Perfecto. Bueno, ¿hay Muy bien. alguna pregunta por el momento? ¿Quieren levantar la mano y hacerla? ¿O continuamos en el ya y chat. enhebramos con el tema de la sexualidad? Hay una en el chat que ya te la transmito, de Dale. Cecilia Barbieri, que preguntó si la distorsión tiene que ver con la percepción del individuo. Y va a partir, definitivamente va a formar parte Ujú. de la respuesta. Va a haber una cuestión que tiene que ver con, va a haber una predisposición genética, van a decir las diferentes fuentes y los autores actuales. Va a haber otro condimento que tiene que ver con las experiencias primeras que tuvo la persona a lo largo de su vida hasta ese momento, que van a ir dejando un registro, no imborrable, pero sí una huella que dependiendo de cómo sean, bueno, podrá hacerse más o menos profunda y va a costar más o menos poder modificarla. Y sí, la percepción va a tener mucho que ver. Está buenísima. Cecilia, me dijiste, Sí, Rod, la Cecilia pregunta. Barbieri. ¿Cómo? Cecilia Barbieri. Ahí está. Cecilia, estuvo muy buena esa pregunta, porque de hecho hay un... Acá estoy. Pásate. Escribió, ahí te Apago, veo, Cecilia. apago porque se escucha mal, si no, por eso prendo y Dale. apago la cámara, perdón. No, por favor. Estuvo muy buena la pregunta. De hecho, hay un autor, un psicólogo estadounidense, Richard Lazarus, fallecido, pero que durante la década de los 70 y de los 80, él comentaba, discutía un poco la percepción de Selye, original a propósito del estrés, y él decía que todo individuo está constantemente en una relación dinámica y bidireccional para con su ambiente. Y que ante la emergencia de cualquier tipo de demanda, se iban a suceder dos valoraciones. Iba a haber una primera valoración que iba a estar vinculada con la percepción de la amenaza, esto es, cuánto el estímulo, sea el que fuere, afecta mi integridad psicológica o mi integridad orgánica. Esta primera valoración es involuntaria, es inmediata, pero a ella se agrega una segunda valoración sucesiva, que es todavía más importante, que es la valoración que tiene el individuo a propósito de los recursos que tiene para poder superar esa demanda o ese desafío. E incluso hay algunos autores que plantean que esta segunda valoración es tan importante sobre la primera, que a veces puede bastar la creencia para influir en la respuesta de estrés. ¿Qué significa esto? Más importante que si efectivamente tengo los recursos para superar la demanda, es que yo crea que tengo los recursos para superar la demanda, aunque después no la supere. Con esto no estoy diciendo que toda demanda va a ser superada exitosamente, pero sí en lo que hace a la intensidad de la respuesta de estrés. Si yo creo que puedo lidiar con eso, va a ser mucho más probable que la intensidad de mi respuesta de estrés no se distorsione, y la percepción forma parte de esto, y que pueda responder, independientemente de que después efectivamente la solución sea la adecuada o fracase en el medio. Cecilia, que te veo, ¿respondí a tu pregunta? Sí, perfecto, Dale. sí. Gracias. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? O sea que Sí, sí, la capacidad de afrontamiento tiene que ver mucho entonces con esta creencia que la persona tiene sobre si los recursos que tiene internos, ¿puede ser? es un factor que influye en medio de otros. También, porque también hay que ver qué tipo de demanda, qué tipo de factor estresor estamos hablando.
porque no es lo mismo. Uno de repente puede estresarse porque ve que se le está cayendo una botella al piso, mientras está comprando en un supermercado y se genera una respuesta de estrés veloz, y otra cosa es que uno se encuentre, no sé, digamos, en las calles de Pamplona durante la fiesta de San Fermín y ve los 25 toros sueltos que vienen corriendo hacia uno, y bueno, entonces definitivamente estamos hablando de dos demandas agudas, pero no solo la percepción, sino la capacidad de responder, y probablemente esa percepción y esos toros que vienen a por uno va a ser muy diferente si uno de repente está con un yeso y está con las muletas, o si uno tiene unos jóvenes 21 años y está cerca de alguna escalera o de algo para treparse y subirse. Entonces va a haber muchas cosas que entren en juego para lo que va a terminar siendo esa valoración final. Perfecto, sí, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más o continuamos? ¿Venimos bien? Continúo compartiendo Corre, entonces. dice Florencia, dice. Corre, Forest, en alusión a la Forest Gump, ¿no? Totalmente. Ahí vuelvo. ¿Ahí ven la pantalla completa? Rodolfo, Sí, decime. perfecto. Ok. Vamos entonces. La sexualidad, entonces, decíamos, este conversatorio, estrés y sexualidad. Entonces vamos ahora a comentar esta segunda parte. Definir la sexualidad es algo realmente complejo, aunque parezca como desalentador que un sexólogo clínico lo comente, pero de alguna manera podemos comprenderla, si quieren, porque pueden encontrar muchos tipos de definiciones, así como también se encuentran muchas definiciones sobre qué es el estrés, como una condición existencial humana inherente que atraviesa cada una de las dimensiones del ser humano. Dimensiones como las que van a ver ahora, que nosotros las dividimos en forma de gráfico como para que sea más descriptivo y más pedagógico, pero que en la realidad existencial se dan de manera solidaria, simultánea y sinérgica, o sea, son inseparables entre sí, y que las repasamos muy velozmente para poder enhebrarlo con el concepto anterior. Por un lado tenemos la dimensión de la corporalidad, que es cuando hablamos de sexo, en tanto la condición orgánica que está presente en la mayoría de los seres vivos como forma de reproducción. También involucra cuando la corporalidad se suma y se integra, se incluye la dimensión de la subjetividad, hablamos de la genitalidad, en tanto sistema de comportamientos que se manifiesta de una manera más propia de acuerdo a cada especie, y que en el ser humano, por ejemplo, involucra los deseos, las fantasías, los pensamientos, las prácticas. Si a estas dos dimensiones le agregamos las dimensiones a su vez de la contextualidad y de la historicidad, ya estamos hablando del género. Entendemos el género como ese conjunto de atribuciones socioculturales que pueden estar más o menos sostenidas o próximas hacia la categoría sexo, y que se proyectan definiendo prescripciones que en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos pueden ser limitantes de la riqueza de la diversidad humana, pero que a este nivel, ya que es absolutamente propio del ser humano, entran en cuenta o en juego fenómenos tan complejos como pueden ser el de la expresión de género, la identidad de género o los roles de género. Y finalmente la trascendencia, que la integridad de estas y la inclusión de estas 5 dimensiones son las que nos dan como resultado o dan la idea de la manifestación de la sexualidad. Trascendencia que puede tener que ver con el proyecto de vida de la persona, con el trascenderse en un vínculo con el otro, con el convocar una nueva vida, o con los principios fundamentales por los que cada uno decidiere conducirse o basar su existencia, lo que tiene que ver con lo axiológico. Motivo por el cual, si bien uno más o menos puede inferir
las múltiples formas en las cuales la sexualidad se puede ver afectada por cualquier circunstancia que actúe sobre el individuo o sobre sus relaciones de una manera intensa o prolongada. De manera beneficiosa o no, no tiene por qué ser todo negativo, como puede llegar a ser una respuesta de estrés. Teniendo en cuenta aparte que 3 de las características de la respuesta de estrés es que es un estado de emergencia, que implica un gasto muy elevado de energía y que está focalizado en el aquí y ahora, como el hombre ahí que tocaba la bocina recién, no sé si lo escucharon. Pero cada una de estas características va a hacer que todo lo que implique un demorarse, un tiempo, incluso desde el punto de vista orgánico, como puede ser el desarrollo, el crecimiento, la sexualidad, se van a ver directamente inhibidos. Y es un motivo por el cual en toda problemática que involucra la sexualidad, sea de una manera más o menos directa, es importante contemplar y considerar cada una de estas dimensiones, que pueden llegar a estar afectadas en mayor o menor medida según cada caso particular. Por eso muchas veces nosotros decimos en nuestras clases que tal vez la sexualidad es uno de los pocos espacios o aspectos del ser humano que evidencia de una manera tan clara la continuidad de la interdependencia de los planos físico, mental y espiritual, si se quiere, tanto en un proceso de salud como en una enfermedad. Y es así que podemos establecer la díada entre la respuesta del estrés y la sexualidad, ya que la respuesta del estrés puede afectar de una manera directa o indirecta, como vamos a ir mencionando algunos ejemplos, a la sexualidad, y a su vez la sexualidad no solo puede ser un factor estresante, sino que también puede ser una dimensión del ser humano, una de sus formas de expresión que favorezca o que intensifique la vivencia de la respuesta de estrés, o que la pueda aliviar también, porque de nuevo, no siempre es todo negativo. Si hablamos entonces, en el primero de estos 2 casos, de la sexualidad afectada por el estrés, bueno, un poco es repetir lo que decíamos antes en el sentido de que el estrés la respuesta de estrés puede afectar a la sexualidad de una manera directa o indirecta. También lo puede afectar de una manera momentánea o continua, lo puede afectar de una manera individual o relacionalmente, o con una intensidad leve, moderada o elevada o grave, dando lugar a manifestaciones específicas cuando la respuesta de estrés afecta directamente a la sexualidad, y esto lo vemos sobre todo en un espacio como puede ser el de la consejería sexual o en un consultorio de sexología clínica, en la forma de dificultades o disfunciones sexuales. Nos referimos con disfunciones sexuales a todas aquellas alteraciones que dificultan o impiden que una persona, cuando participa de un acto sexual, pueda desarrollar toda su respuesta sexual, o pueda disfrutar de la misma. Entonces así nos encontramos, por ejemplo, los varones, con lo que podría ser un trastorno del deseo sexual hipoactivo, con un trastorno de erección, con una eyaculación precoz, sobre todo una eyaculación retardada, o en el caso de las mujeres, estoy hablando, cuando digo varón y mujer, estoy hablando de la categoría sexo, puede haber un trastorno del interés excitación sexual, puede haber un trastorno anorgásmico, puede haber un trastorno de dolor genitopélvico ante la penetración, también pueden producirse dificultades de pareja, pueden producirse dificultades comunicacionales, de salud reproductiva, entre otras. Por otra parte, de manera indirecta, al ser la respuesta de estrés inadecuada o distorsionada, como comentábamos antes, en el caso de la física para el agotamiento, el deterioro y la destrucción de los materiales, en el caso de los seres vivientes, se afecta a la salud en general. Entonces, como ejemplos acá podríamos plantear diferentes tipos de afecciones que se producen como consecuencia de la respuesta de estrés y que como consecuencia de ellas se afecta a la sexualidad.
Y ahí comentábamos antes los trastornos de ansiedad, pero también los trastornos afectivos, los trastornos del sueño, del ciclo sueño-vigilia. Es muy común la cuestión de el insomnio de conciliación o el insomnio de mantenimiento, que pueda afectar a las personas que tienen una respuesta de estrés crónica, que disminuye la cantidad y la calidad del sueño, además que lo vuelve ligero. ¿Qué más? Puede haber trastornos por consumo problemático de sustancias, puede haber hipertensión arterial, puede haber alteraciones de autoestima, puede haber tensión y dolores musculares, puede haber un síndrome de burnout. Todas estas cuestiones que indirectamente, como eslabón intermedio, pueden afectar de manera significativa a el desarrollo pleno, la vivencia plena de la sexualidad. Por otra parte, para cerrar este ciclo que planteamos, este binomio, la sexualidad puede devenir un factor estresante por diferentes motivos. Algunos de esos los repasamos, pero los damos de una manera más específica. Mencionábamos el cambio antes. Todas las modificaciones situacionales e internas implican diferentes niveles de exigencia y por lo tanto demandan diferentes tipos de respuesta. Y eso en la sexualidad puede darse muchas veces, en el sentido de las primeras veces, las variaciones funcionales impuestas por los ciclos vitales, los escenarios extraños, es decir, todos estos son verdaderos desafíos para la flexibilidad adaptativa inherente a la actividad sexual. Y el efecto estresante que producen, bueno, proviene de alguna manera de despojar al individuo del marco ritual del hábito o de lo conocido, y con ello, bueno, generar incertidumbre, desconfianza o desestabilización. De manera complementaria, la rutina es casi como un ejemplo exactamente opuesto al anterior, pero que puede ser igualmente estresor. Dado que lo que la rutina brinda es seguridad, lo quita en libertad, creatividad y sorpresa. Y muchas veces el resultado de una conducta sexual que es mecánica, regulada, sin descubrimientos ni riesgos, bueno, puede ser la fatiga, el aburrimiento o el desinterés. Otra cuestión muy importante es el tema de la presión, ¿no? Muy presente actualmente en la sociedad del rendimiento, como dice Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano radicado en Alemania, ¿no? Juzgar el propio desempeño o creerse juzgado por el partener, bueno, le ponen mucha presión a la práctica sexual. Tratar de satisfacer al otro, no por amor o consideración, sino por lucimiento personal, o tener relaciones con una determinada frecuencia, no por ganas, sino porque es lo socialmente aceptable, o lo esperable de acuerdo a los guiones sexuales, o exigirse una erección, no por deseo, sino por no pasar vergüenza, llegar al orgasmo o fingirlo, no por el placer mismo, sino para corresponder a presuntas expectativas ajenas, sentirse humillado como persona, autodescalificarse, amargarse por una falla o por un error, competir con el fantasma del ex o con los modelos asumidos como ideales. Bueno, son varios ejemplos de las autoexigencias estresantes que restan espontaneidad y placer al acto sexual y contaminan muchas veces el comportamiento incluso en otros ámbitos. El apuro y la aceleración también propios de nuestra sociedad, no es para ponerse autocrítico en exceso, pero bueno, no se dejan o no se llevan bien, digamos, con el demorarse que involucra en buena medida el ejercicio pleno de la sexualidad. El tema del miedo, que lo mencionábamos antes. El encuentro sexual puede desencadenar miedos concretos o más o menos intangibles, como puede ser la ocurrencia de un embarazo no intencional, la adquisición de una infección de transmisión genital, la posibilidad de ser lastimado, agredido, forzado, la posibilidad de desagradar o no satisfacer al compañero, a ser descubierto por alguien inconveniente. Bueno, todas estas cuestiones colaboran a la manifestación de
de que la sexualidad devenga un factor estresante que favorezca la manifestación de una respuesta de estrés negativa. Y ni hablar cuando hubo antecedentes de abuso o violencia que la persona haya padecido. O la culpa, que también puede llegar a producirse en las relaciones que implican un engaño, por decirlo de alguna manera, o alguna circunstancia inadecuada. De ahí que en muchos de estos casos se produzca lo que nosotros en las clases, y que de alguna manera también le debemos a Juan Carlos Kuznetsov, él habla del efecto bola de nieve, para dar cuenta de un conjunto de manifestaciones que pueden estar presentes en las diversas problemáticas sexuales, como una suerte de malestar general, si quieren, generando algo así como un círculo vicioso que se va progresando, que se va complejizando progresivamente, y va haciendo que determinadas dificultades iniciales que por ahí pasaban por la ocasión o un síntoma devengan efectivamente un patrón o una disfunción. Entonces, el ejemplo de esto es, bueno, de algo pequeño como puede llegar a ser la ansiedad sexual anticipatoria ante un determinado encuentro, o una nueva pareja, o una nueva práctica, va aumentando de tamaño y se manifiesta, por ejemplo, a través del rol del espectador, que es como esta mínima, digamos, situación de despersonalización en la que la persona se ve como un tercero mientras está participando de algún tipo de práctica, acto sexual o encuentro, y se califica, ¿no? Se castiga o tiene una hiperconciencia, dando lugar posiblemente una suerte de punto de no retorno que termina siendo el temor a la próxima vez. Este mal registro que queda por el fracaso, la desilusión o la frustración por el resultado no adecuado, bueno, genera como una marca que va a ser lo que permita proyectar anticipatoriamente futuros fracasos, planteando esta suerte de ciclo estabilizado que se va a terminar manifestando con la evitación de contacto erótico, porque como lo dicen muchos consultantes en el consultorio, bueno, para pasarla mal directamente prefiero evitarlo y no atravesar un mal momento. Cosa que lo podemos ver muy bien, si me permiten, y ya que estamos con una cuestión así etílica que nos sponsorea, en esta publicidad que tal vez muchos de ustedes hayan visto, y que lo describe de una manera distinta, pero bastante aproximada. Ahí se las paso. ¿Por qué mi jefe me miró así? ¿Querrá que me quede hasta más tarde? ¿Querrá que vaya más temprano? ¿Querrá que no vaya más? Aunque ahora que lo pienso, es un tic. Un tic. Deja que el día decante. Elementos. ¿No? Acá vemos de alguna manera este efecto bola de nieve, de cómo este varón quedaba cada vez más atrapado, no sé si se dieron cuenta, pero cada vez que ahí el coro griego iba cantando Kyrie, ¿no? La imagen se iba cada vez focalizando más en esa ceja izquierda enarcada que no le daba posibilidad de pensar en ninguna otra cosa. Yo creo que tal vez en esta publicidad, si no hubiera aparecido ahí la mujer con el vino Elementos, para que el día decante y duraba 10 segundos más, por ahí el día siguiente le presentaba la renuncia directamente a este muchacho, porque quedaba absolutamente atrapado por ese ojo. Y cómo, una vez que él detiene esta reacción y toma conciencia, no solo vuelve a ver a su jefe total, y no solamente el zoom que se hacía sobre el ojo y la ceja, sino que lo ve en diferentes situaciones. O sea que lo completa y lo integra y lo complementa no solo en el tiempo, sino también en el espacio, integrándolo todo.
y no queda atrapado por ese último registro negativo de lo que fue el intercambio con él. Por eso, y como para ir ya de entrando a salir, como diría Luis Landricina, y empezar a abrir el espacio del intercambio, algunas ideas simplemente como de salida o de fuga sobre qué es lo que se puede hacer al respecto. Ya que, como también dice Juan Carlos en su libro, ¿no? El estrés, la respuesta de estrés de alguna manera puede ser controlable. Las consecuencias de la respuesta de estrés, dependiendo del nivel y del tiempo de manifestación sobre todo, pueden ser reversibles, y la sexualidad, en cuanto a dimensión del ser humano, no solo puede dejar de ser una de sus más notorias víctimas, que lo es habitualmente, sino convertirse en un fundamental medio de alivio. Entonces acá 3 sugerencias, básicamente, que es la primera, la toma de conciencia. El primer paso ineludible, ya que no solo nos permite comprender dónde estamos, sino cómo fue que llegamos a donde estamos, y pasar de una etapa precontemplativa, si se quiere, en la cual uno no se problematiza y simplemente reproduce lo que sucede, a una etapa contemplativa, que es el punto de partida para la posibilidad de que se produzca cualquier tipo de cambio. Lo segundo tendría que ver con la posibilidad de discernir entre causas y efectos, ya que cada persona reacciona con una respuesta de estrés a determinados estímulos y va a configurar sus manifestaciones según sus propias predicciones. Lo mismo vale para los efectos. Si nosotros no estamos seguros de nuestra situación, bueno, conviene observarnos a nosotros mismos y tratar de discernir y no tomar a todo por lo mismo. De manera tal que podamos estar en condiciones de buscar una respuesta radical en el sentido como de ir a la raíz, y no solamente paliativa o sintomática. Y por último, desarrollar una armonía. No un equilibrio estático, porque es imposible y no se corresponde con las pautas vitales, pero sí desarrollar una armonía que evite los extremos que tienden a ser perjudiciales. Muchas veces la respuesta de estrés se expresa a través de nuestros lados más frágiles, y esos son generalmente los que se revelan como inmoderados. Identificar y buscar desarrollar la armonía dinámica, bueno, es una herramienta muy importante para poder aprender a controlarlos. Esto de alguna forma es, dicho de otras maneras, lo que se encontraba, ¿no?, en el oráculo de Delfos, ahora que lo pienso. Es como, tenían que sufrir un griegazo, era así, no pueden zafar, pero de la toma de conciencia, como lo que aparecía, ¿no?, en las 2 inscripciones básicas, el Gnosis Auton, el conócete a ti mismo, en cuanto a la toma de conciencia, y el desarrollar una armonía, ¿no?, el Medenagam, el nada en demasía, ¿no?, poder trabajar en función de una moderación, que eso es lo más importante en el caso de la respuesta de estrés. Por eso, me parece como último mensaje de alguna forma que es importante considerar los 2 planteos, ya que si bien es cierto lo que afirma esta frase, ¿no?, que la sexualidad es buena para la salud, el ejercicio pleno de la sexualidad estamos hablando, que no está reducido ni unidimensionalizado a lo que es la genitalidad, y que ha sido de alguna forma comprobado a través de distintos estudios donde se cotejan beneficios del ejercicio pleno, tan cierto como esto es la afirmación opuesta complementaria, ¿no?, que la salud es buena para la sexualidad, por la multidimensionalidad característica de la sexualidad ya expuesta. Así que bueno, y como, como ejemplo final, 2 viñetas de Metamorfosis de Sergio Ibáñez sobre las diferentes manifestaciones de la respuesta de estrés, sea tanto en lo agudo como en lo crónico, ¿no? Acá en función tal vez de, adivinando la pregunta de Cecilia, el tema del desborde valorativo en una respuesta de estrés aguda. Vemos acá el colega, yo me gusta imaginarlo como un psiquiatra, ¿no?, que le dice a su consultante, bueno,
Lo importante es, ante todo, señora Méndez, mantener la calma, controlar las reacciones, no desbordarse por tonterías. Le voy a hacer una recetita de, yo me imagino ya acá viene el clonazepam o el alprazolam, o el diazepam, pero bueno, ¿dónde? La lapicera. ¿Dónde está mi lapicera? Ay, Dios mío, mi lapicera, ¿no? ¿Quién se llevó mi lapicera? Acá vemos una persona que tiene un desborde valorativo en los dos sentidos, en cuanto a cuánto afecta a la integridad suya la amenaza de no encontrar su lapicera, y también de los recursos propios que tiene para poder afrontar esa amenaza. Y en el otro extremo, vemos acá lo que Bruce McEwen, es un fisiólogo estadounidense contemporáneo, que es uno de los líderes tal vez en el estudio del estrés, que plantea el tema de la carga alostática. Esto tiene que ver más como con el estrés crónico, donde un empleado le dice a un trabajador, le dice, no veo por qué está usted alterado, ingeniero, la empresa parece funcionar maravillosamente, y el otro dice, lo dice por el gráfico, representa mi presión arterial, ¿no? Entonces toda esta... El puntero, lo pongo un segundo, ¿no? Toda esta curva ascendente es el precio a pagar de este hombre que está constantemente sometido a una respuesta de estrés negativa. Entonces esa presión que va aumentando no deja de ser una forma en la cual su propio organismo está tratando de anticipar las condiciones en las cuales su vida va a desarrollarse, y por eso no le queda otra que reaccionar de esta manera. Así que bueno, ahora sí, dejo de compartir para que volvamos a vernos todos y comencemos con la parte del intercambio. Espero haber sido ameno y claro hasta el momento. Y bueno, para quien quiera participar e intervenir, los invitamos a que levanten su mano digital, que los vamos a ver, para habilitarles el micrófono y bueno, que puedan hacer la pregunta o el aporte que quieran. Bueno, ahí Isabel, que es nuestra querida Luciana, vino disfrazada con un nombre de Isabel, ¿qué pasó? Colaboradora nuestra en varias cohortes, ¿no? Y también exalumna, así que quiere hacerte una pregunta. Sobreviviente de la primera. Sí. Hola, Mariano. ¿Sabes qué? No te seguí en la parte de cuando hablaste sobre la rutina en la sexualidad, cómo puede ser un factor estresante. Ahí no, algo me perdí porque no me quedó muy claro. Dale, perfecto. Sí, rutina y cambio pueden devenir factores estresantes siempre de acuerdo a la valoración que haga el propio individuo. O sea, hay personas para las cuales la rutina es algo buscado porque da seguridad, previsibilidad y confianza por lo conocido. Y en tanto las relaciones o el trabajo o diferentes áreas de su vida se vayan dando a partir de esas circunstancias, no va a devenir ningún problema, sino que lo van a manifestar justamente cuando se produzca un cambio. Sobre todo si el cambio es inesperado. Pero al mismo tiempo, acaso todos nosotros conozcamos, pero así como de una manera más vivencial, personas que están constantemente buscando el cambio en todas las circunstancias de su vida, y para las cuales hacer lo mismo de una forma sostenida a lo largo del tiempo puede devenir un factor estresor, porque lo consideran como un estancamiento, como algo aburrido, como de falta de creatividad, y esa condición que pueden llegar a interpretarla incluso como algo de encierro, como de un sin salida, devenir un factor de estrés en función de la valoración, de la percepción que preguntaba Cecilia antes, de cómo su vida o su vínculo se está desarrollando, porque ahí yo lo utilizaba como un ejemplo para lo que es la sexualidad. Entonces, dale, listo. Gracias, Lu. Bien. ¿Alguna otra pregunta? O Vero. Pero, Alberti. Alberti. ¿Ahí está? Hola. Consulta.
la asexualidad, ¿sí? Cuando vos la adquirís, porque el otro día aprendí que, que puede ser asexuado como tapa, y, o sea, que es por estrés. Cuando hablamos de... Sí, esa fue la pregunta. ¿Entendió? Sí. Sí, sí, sí. Creo que sí. Y espera que te la sigo un poquito más. Vos dijiste que hay un punto de no retorno. ¿No hay salida para esto o hay que hacer una terapia conductual? Bien. Es como un 3 en 1 lo que te dice. No, está bien, está bien, está bien. Aprovechaste la oportunidad, la tuviste. Me parece fantástico. Con respecto a la primera pregunta, la asexualidad es considerada como una de las orientaciones sexuales. Si bien es la orientación que no está orientada en algún sentido, pero se habla de asexualidad para aquellas personas que no sienten ningún tipo de atracción erótica, romántica o afectiva para otras personas, lo que no significa que no tengan amigos, que no quieran a sus familias, ¿no? Estamos hablando de la sexualidad más vinculada con el tema de la genitalidad, como hay otras, como está la heterosexual, la homosexual, la bisexual y la pansexual. Las orientaciones sexuales, cualquiera de ellas, bueno, como hago una analogía, como puede ser la orientación vocacional, hay personas que la tienen muy clara desde muy jóvenes y nunca cambia, y hay personas que la pueden llegar a reconfigurar en algún momento de su vida. Entonces, en cuanto tal, no lo consideramos que sea una consecuencia de una respuesta de estrés, sea esta positiva o negativa. Sí puede pasar, si volvemos como el ejemplo del efecto bola de nieve, que una persona, aún teniendo cualquiera de estas orientaciones, no la sexual justamente, hetero, homo, bi, pan, quiere evitar tener contactos o prácticas sexuales compartidas para evitar esto. Pero eso no sería una sexualidad. Sería una persona que lo está evitando abiertamente, como también es importante discernir. Y no, dicho así de pico, como ahí el colega que le decía, no hay que desbordarse, qué sé yo, ni reaccionar de más y terminaba perdiendo el control. A veces es difícil discernir, pero hay que hacerlo entre una persona asexual y una persona que pueda tener alterado su deseo. ¿Está bien? Pero son distintos, partiendo desde ahí. De ahí que devenga importante discernir. Y después, esto con respecto a la primera pregunta, ¿voy bien, Vero? Con respecto a la segunda, va a haber consecuencias que va a ser muy difícil revertir, sobre todo a nivel orgánico, cuando estamos hablando del estrés, la respuesta de estrés crónica, fundamentalmente, sostenida en el tiempo. Lo crónico no tiene que ver necesariamente con una meseta, es decir, viene el estrés y no se va. El estrés, el factor estresante, disculpen, emerge, o pueden ser varios, habitualmente son varios, ¿no? Y no paran y se sostienen de manera constante, o pueden ser picos y valles muy seguidos, que no dan posibilidad a un retorno, no digo a la normalidad, pero sí al reposo, de alguna manera. Entonces, cuando el estrés es crónico y se paga este precio, que lo dejé en puntos suspensivos, porque si no era como de mucha carga teórica, de la carga alostática, por ejemplo, en el caso del segundo chiste, no va a volver, la presión arterial de ese varón no va a volver a los 110 milímetros de mercurio, la sistólica, digamos. Hipertensión arterial, por ejemplo, que no es una enfermedad propiamente dicha, es un factor de riesgo, es una condición de vulnerabilidad que se asocia a eventos como puede ser un infarto. Fumaba el hombre aparte, pero bueno, a un infarto agudo del miocardio, un aneurisma, un accidente isquémico transitorio, un accidente vasculocerebral, pero ahí sí va a haber en algún punto, lo que no significa que no pueda modificarse algo, pero puede llegar a haber puntos de no retorno.
pero contesté la segunda. Sí, Bueno, muchas gracias. Rosana, ahí te veo con la mano levantada. Sí, ¿ahí se escucha? Sí, Sí, perfecto. sí. Estaba pensando en esta situación social de pandemia, ¿no? Y si en función de tu experiencia en el consultorio y las últimas consultas que has tenido seguramente en estos 2 años que llevamos, ¿no? de pandemia, cómo la pandemia afectó, digamos, nuestras nuevas formas de convivencia en todo sentido, donde en algún momento se ha visto, y tal vez todavía también, mezclado trabajo con vida cotidiana, con educación, etcétera, etcétera. Si se puede pensar en todo esto como factores estresantes que influyen o no en la sexualidad o como consecuencia, ¿no? O sea, ¿qué observaste, Mariano, en las consultas que seguramente has tenido? Qué preguntaza. Bien, buenísima, Ro. Sí, las dos cuestiones pueden llegar a darse. Es decir, la pandemia de SARS-CoV-2, el virus, de por sí conlleva, enhebra como varios factores estresantes que pueden darse al mismo tiempo, porque en principio uno diría, pandemia de SARS-CoV-2 que produce eventualmente enfermedad COVID-19, bueno, era algo nuevo, generó un cambio, y de por sí eso ya implica, solo eso, una amenaza para la integridad orgánica de la vida. Hemos lamentado en nuestro país desde entonces Muchísimas muertes. 125.000 fallecimientos, ¿no? Entonces, la integridad propia, la integridad de los conocidos, a la persona cuando le dan un diagnóstico médico, todo eso es un factor estresante. Y aparte, cómo es que se maneja a nivel, esto lo digo de forma aséptica, apartidaria, por favor, cómo es que se maneja en cada lugar el tema de, bueno, los aislamientos, los cuidados, cuál es la respuesta social ante los cuidados y el aislamiento, la posibilidad de acceder a recursos, como puede llegar a ser los barbijos, las vacunas, algunos medicamentos que se probaron en su momento y que se dijeron que cada una de estas cuestiones puede ser un factor estresante que se van combinando entre sí. Lo más raro sería que el factor estresante sea único. Claro. Y aparte la reacción de la gente y la reacción de los que están al lado de uno. Todo eso colabora a que uno manifieste en un grado menor o mayor una respuesta de estrés. Eso siendo el estrés consecuencia, por decirlo de alguna manera. En el otro sentido, que era la segunda parte de tu pregunta, el estrés como causa, bueno, sobre todo cuando estamos hablando del estrés crónico, porque entre el estrés, la neurobiología del estrés temprano y el estrés crónico, puede haber diferencias significativas. De hecho, en el estrés agudo, el sistema inmunológico de alguna manera se siente reforzado. Hasta uno puede segregar más anticuerpos inmunoglobulinas A en la saliva, por ejemplo. Y hay mayor cantidad de células de la respuesta inmunológica celular en la sangre. Pero si se mantiene en el tiempo en el estrés crónico, lo que pasa es exactamente lo contrario. Hay un inmunocompromiso. Puede haber hasta atrofia del timo, disminución de linfocitos T, disminución de anticuerpos, hay disminución de mediadores químicos que forman parte de la respuesta inflamatoria, como las interleuquinas, los interferones. Todo esto deprime. Claro. Y al estar inmunocomprometida, la persona está en una condición de vulnerabilidad, por ejemplo, para adquirir una infección, como podría ser la del SARS-CoV-2. Claro, claro, sí, sí. Entre otras. Por supuesto. Ahí contesté tu pregunta, Sí, por Ro. supuesto. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario o aporte? Rodolfo. Estabas escuchando algo.
No, porque ¿No? chequeé porque me decían que no salía por el Facebook. Ah, veo en el chat. No, a ver si hay alguna pregunta Trisexual, por no el es orientación título. sexual. Sí, después, digamos, en cuanto a las... el término de orientación sexual siempre está orientado, valga la redundancia, hacia el género de la persona por la cual uno siente atracción. Entonces, en función de que aumenten, digamos, a veces de una manera curiosa, para decirlo suavemente, la cantidad de identidades de género que puede llegar a haber, bueno, también puede haber la cantidad de orientaciones sexuales eventuales. Entonces, estas 5 básicas que comentaba, la asexual, heterosexual, homosexual, bisexual y pansexual, serían como, teniendo en cuenta los géneros, la que uno considera. Después, eventualmente sí, para cada identidad de género en particular, bueno, podría estar la orientación sexual, de ser exclusiva, correspondiente. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Porque hay muchos que están sin cámara, entonces... Caro Z, que la vi. Bien. Sí, hay muchas escondidas. ¿Cómo? Muchas y muchos escondidos por ahí. Sí, sí, sí. No, pero está con la cámara ella. No quiero mandar gente de frente, por favor. Porque ahora va a empezar a apagar cámaras. Me parece importante resaltar o subrayar, creo que todos ya lo hemos aprendido, pero lo que decía Rosana, la pregunta de Rosana, realmente esta circunstancia que hemos tenido que pasar ha modificado significativamente la vida de muchas parejas. Y es más, hasta a veces de un modo irrisorio en el sentido de que había parejas que decían, ahora que tenemos más tiempo para nosotros cuando estábamos en periodos de cuarentena estricta, es cuando menos posibilidades encontramos de vivenciar la sexualidad. Estamos fríos, no tenemos ganas. Y me parece que uno de los factores claramente tenía que ver con el estrés, ¿no? O sea, Claro. cuando empezamos a visualizar, es como cómo empezaba esto a afectarnos en la vida cotidiana, económicamente, posibilidad de pérdidas de trabajo, todo eso, realmente eso inhibe muchísimo, porque estamos, obviamente nuestra libido, como siempre explicamos, la libido, uno la ubica en un lugar o en otro, cuando está ubicada en estas preocupaciones, es muy difícil que se ubique a veces en la sexualidad, ¿no? Y por otra parte, porque bueno, también a veces los espacios de tanto contacto generan que el deseo también se apague, porque para el deseo hace falta sentir un poco de pérdida. Claro. Hace falta Claro, pensaba hace falta en la el pancha. agobio, claro, tal cual. Cambiar El un poco, agobio, ¿no? ¿no? La convivencia mucho tiempo entre todos y la familia es grande, ¿no? Sí, sí, Las discusiones, ¿no es cierto? Así que el claro. estrés, y creo que hoy, además, yo lo que noto es que en mi consultorio, bueno, ya no hoy, pero desde hace un poco de meses a esta parte, estamos empezando a ver las consecuencias Claro. posteriores de esta pandemia, en este nivel, de la pandemia psicológica, cuántas parejas han cambiado y nos están reencontrando. ¿Eh? Esto aparece mucho en la consulta. La falta de deseo, la falta de tiempo, la falta de encuentro, de motivaciones, y un poco como decía antes la pregunta, a veces que Vero, ¿no? También, esta cosa que a veces el no deseo termina uno buscando explicaciones porque no nos bancamos, digamos, la angustia de no tener respuesta. Entonces empieza a haber este tipo de explicaciones o preguntas, ¿no es cierto? Queremos como llenar con sentido esa falta de deseo, ¿no? Claro, claro. Sí. Estamos así. Ahí veo que Ceci volvió a levantar la mano, así que y se fue la carita. Sí. Ceci, ¿querés dar tu pregunta? Cecilia. Yo le había mandado por el chat esto de cuando hablabas de la culpa, también cómo influía, ¿no? En el estrés, el tema de la bola de nieve y demás, los mandatos familiares, que me parecía que era un tema importante que uno trae por ahí de chico, de la educación en la casa, y cómo influyen también cuando uno es adulto, ¿no? En el momento en que está con una pareja, ¿no? Eso te quería preguntar. Lo había pasado por el chat, pero se ve que fue quedando y ahí quedó.
Me parecía importante también de destacar, ¿no? Todo lo que uno trae, que pesa, y mal por ahí. Sí, eso es importante no solo en cuanto a la posibilidad de disfrutar y de ejercer plenamente la sexualidad, sino también, como lo comentamos, en cuanto al estrés propiamente dicho, ¿no? En función de cómo uno, de las experiencias primeras que uno tiene, eso van dejando como una marca, que no significa que no se pueda llegar a modificar, pero que en tanto y en cuanto sea más intensa, bueno, el camino generado es más importante, y porque además son muchos factores que se entrelazan entre sí, ¿no? De alguna manera, enhebrando lo que decía Rosana, con lo que decía Lu, Isabel. Hoy, este tema de la rutina y la pandemia, ¿no? Para muchos, el hecho de confinarse, por ahí es que toda la familia esté junta en un lugar donde no hay suficiente intimidad para cada uno. Y me ha pasado con consultantes a los cuales les sugería hacer ejercicios como parte de su proceso terapéutico y que no podían hacerlos porque de repente no tenían intimidad. Entonces, esto conlleva un montón de cuestiones que se van superponiendo entre sí, esto del multitasking obligatorio de alguna manera, porque estaban haciendo más que home office, work at home, porque era trabajar en casa, pues no es que ya estaba absolutamente adaptado todo para poder hacerlo desde tu casa, sino que de un día al otro tuviste que quedarte, gente que perdió trabajo, gente que tuvo dificultades para salir y encontrarlo, y aparte de los chicos que estaban en casa estudiando, hicieran una familia numerosa, el ancho de banda y demás cuestiones, es todo un entramado que se va produciendo que suma a lo que cada uno puede traer, particularmente por su historia, lo inédito específico del momento que está sucediendo. Ahí te contesté, Silvia Barbieri. Bien. Aquí Marcela Fraga, perdón. Reciente alumna egresada pregunta una breve reseña para el tratamiento frente a la bola de nieve, que es un tema que tratamos en el curso. Que lo das vos, me parece. O yo. No, bola de nieve sos vos, te quedas. Masculina es una, Rodolfo. Acaba de rendir en diciembre el examen. No, lo que pasa es que ahí primero uno tiene que adecuar en función, como estamos ya de tiempo, pero uno tiene que adecuar en sexología clínica específicamente, si es la pregunta, porque la bola de nieve es algo genérico. Por más que yo haya mencionado que lo desarrolla Juan Carlos, no es que se deba solo a dificultades con la sexualidad. Pero en la sexualidad primero va a haber que escuchar mucho a la persona, porque, como también solemos decir, siempre es un traje a medida y no de confección. Entonces, antes de poder, sé que es ese tipo de respuestas de compromiso con las que uno la tira a la tribuna, pero primero hay que escuchar mucho para ver específicamente qué es lo que le sucede a la persona, para que pueda desandar ese efecto bola de nieve. De por sí, algo general, como para que no quede en nada la respuesta, es tratar de que la persona no quede subsumida al registro individual negativo, que era lo que le pasaba al muchacho en la publicidad de Elementos. Que la realidad que su mundo no quede subsumido a la ceja izquierda de su empleador, sino que trate de verlo todo, porque lo más probable, que tiene esto que ver mucho con la búsqueda, ¿no?, colaborativa propia de la terapia cognitiva, pero no es que diga que es el único tipo de psicoterapia que puede aplicarse, por favor, tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué es todo lo que te sucede? ¿Es todo malo tan efectivamente? ¿Cuántas veces te sucedió? ¿Y antes no te había pasado algo distinto? ¿Y qué es lo que haces al respecto? ¿Y qué esperas cuando es tratar de problematizar los pensamientos automáticos? Y a partir de los pensamientos automáticos llegar a las creencias intermedias y finalmente, esto sí ya es un poco más cognitivo lo que estoy diciendo, pero a los esquemas mentales.
a las estructuras de cómo es que la persona se ve a sí misma, se ve al otro y ve el mundo, que es la tríada cognitiva. Y a partir de ahí irlo trabajando. Rod, contesté, fue Marcela quien me preguntó. Sí, perfecto, no, fue una de mis preguntas de examen. Pero no, quería un resumen porque está muy relacionado con el tema y estaba bueno para que se escuchara. Me parece que es muy interesante en ese caso. Un tip chiquito o algo. En la bola de nieve lo que estamos hablando es de una anticipación, ¿no? Por eso es un ejercicio de la ansiedad. Partimos de la ansiedad. Y la ansiedad es la anticipación por lo que va a venir, ¿tá? Entonces, el sujeto, cuando entra en esa bola de nieve, lo que está haciendo es, se armó un relato. Me va a pasar esto, seguro como la otra vez, seguro ahora va a ser así, va a ser peor, y cada vez se hace peor, está anticipando todo el tiempo. Lo que hay que tratar es de romper el sentido ese. ¿Cómo se puede romper el sentido ese? Esto que decía Mariano, oye, tan mal al final no te fue, a veces, porque a veces pasa que no fue tan malo, pero la persona lo relata de un modo que uno encuentra una falla en ese discurso. O a veces también, lo tiro, a veces que la persona pueda encarar las cosas con cierto humor es muy importante. Hasta poder reírse un poco de sí mismo, poder animarse a vivir un cierto papelón, que pueda esa anticipación verbalizarla. Mira, seguro que me va a pasar tal cosa. Es sano. Destraba esa fijación, esa anticipación predictiva, ¿no? Que hace que se haga una profecía autocumplida, ¿no? Puede ser, pero como dice Mariano, uno tiene que escuchar mucho porque uno esas fisuras en el lenguaje, en el fondo, las puede encontrar en cualquier lugar, ¿eh? En que la anticipación está dada por tal miedo o porque se le representa algo del pasado muchas veces, entonces esa anticipación tiene una fuerza mucho más importante, ¿no? Sugiero eso, el humor para estas cosas, un poquito de humor, un quiebre de cintura es muy interesante. Está bien. Sí, permite, como dice Rod, bajarle la carga, incluso llegando hasta los extremos de la intencionalidad paradójica, ¿no? Como se trabaja muchas veces en logoterapia, que es casi como buscar exactamente lo contrario. Claro. Porque, sobre todo en cuestiones vinculadas con la sexualidad, bueno, se tiene que dar como una armonía entre el foco y el abandono. No es que porque hay mucho reflejo de por medio y las cosas no van a suceder simplemente porque uno quiera, de la misma manera que uno no se duerme porque uno quiere volitivamente, sino que tiene que abandonarse. Entonces, en esto que decía Rodolfo, del lenguaje, la cuestión de, bueno, las maximizaciones, las minimizaciones, las inferencias arbitrarias, las negaciones. Siempre me pasa esto. Y claro, lo que decimos de guarda con los adverbios, de siempre, nunca, con todos, nadie. Exacto. Estas cuestiones irlas problematizando, pero no para criticar al otro, sino para que efectivamente trate de tomar conciencia de cuál es el panorama que tiene delante real, aunque sea muy negativo. Para a partir de ahí empezar a construir una trayectoria y ver efectivamente qué, ¿no? Bueno, gente, no se me vaya nadie en 2 minutos. Tenemos que dar un cierre a este ciclo. Sí, por supuesto, porque si contestamos la última pregunta, que fue la anterior planteada, pues lo que tratamos de no dejar a nadie insatisfecho, es difícil el tema de sexualidad, pero bueno, puede pasar, pero siempre en los mejores casos hay una segunda vuelta. Pero en el caso, particularmente del ciclo de charlas de verano 2022, este es nuestro último encuentro. Así que querríamos decirles 3 cosas, nada más a manera de despedida. Primero, agradecimiento, lo más importante. Querríamos agradecerles a todos la participación en este ciclo que esperamos hayan encontrado enriquecedor. Hayan participado de 1, de 2, de 3, hayan venido a las 4. Como ustedes saben, ahora, si bien está siendo transmitido por Facebook Live, si son contactos nuestros en el perfil de Facebook, Koinonia Counseling, van a poder escuchar los encuentros a los cuales no hayan participado o volver a escuchar
hay gente con tendencias masoquistas, así que eso también los aceptamos nosotros, que puedan escuchar más de una vez alguno de estos encuentros y van a quedar colgados ahí en nuestro perfil. Así que agradecerles a todos el tiempo, el haber estado ahí, el escucharnos, el hacer preguntas, los aportes, lo más importante de todo. Lo segundo, de las 3 cosas que querríamos decirles, que en breve van a recibir una muy breve y dinámica encuesta anónima para que completen sobre esta actividad en general. Va a haber algunas preguntas más particulares y algunas más generales del ciclo en cuanto a actividad completa. Les pedimos encarecidamente que lo hagan, porque a partir de ellas es que pensamos algunas de nuestras próximas propuestas. De hecho, hasta yo podría decir que todo lo que hemos hecho hasta ahora en cuanto a equipo, en función de, en los últimos 9 años, 10 años prácticamente, ha sido punto de partida de pedido de gente que tenía ganas de más, que son de esas personas inquietas que son nuestras favoritas. Y lo tercero, último para decir, para quienes se hayan quedado con ganas de más, les comentamos que el próximo mes, pues ya febrero termina ahora con los feriados y el fin de semana extenso del carnaval, hay 2 actividades y media que vamos a desarrollar para quienes quieran profundizar en estas u otras temáticas vinculadas con la salud sexual y reproductiva. La primera, no en orden, pero ahora les cuento por qué lo digo de esta manera. El sábado 12 de marzo, de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde, va a tener lugar el seminario superintensivo, que es una nueva modalidad que vamos a dedicar a la temática de diversidad sexual, que va a estar fundamentalmente a cargo de nuestras compañeras Silvia y María Edith. Va a ser una actividad virtual, sincrónica, con cupos limitados, arancelada, a la que ya pueden inscribirse desde ahora, porque de todo de lo que les estoy comentando, las inscripciones ya se encuentran abiertas. Primera entonces, les decía, el seminario superintensivo de diversidad sexual. La segunda, que acá encontramos algunas personas, bueno, desde Lu, Isabel, que más que una egresada es una superviviente, porque formó parte de la primera cohorte, pero hay varias personas que han egresado, veo a Paula T., Silvina F., Ro, Claudia P., hay varias. ¡Ángel! Anda ahora. Sí, Ángel. El 26 de marzo, sábado 26 de marzo, hasta el 10 de diciembre, va a comenzar la 8ª cohorte de nuestra propuesta de capacitación más extensa, que es el curso de especialización en consultoría en sexualidad. Un curso teórico vivencial de 20 encuentros con una frecuencia quincenal, los sábados de 9:30 de la mañana a 1 de la tarde, virtual, sincrónico, también cupos limitados. Para todas las personas, esta es una propuesta particularmente pensada para estudiantes avanzados o egresados de disciplinas vinculadas con la educación, la salud o la acción social, que quieran profundizar más en la temática, sobre todo en las problemáticas más prevalentes, y para quienes incluso quieran desempeñar en un futuro el rol de consejeros en sexualidad, se los sugerimos encarecidamente. Marcela F., Caroseta, que las estoy viendo ahora también, egresadas de diferentes años. Y para quienes quieran conocer un poco más de esta propuesta, si bien todos van a recibir un material breve, no cargado, no les vamos a tirar una biblioteca encima, sobre cada una de las difusiones de estas actividades, el sábado 5 de febrero, de marzo. 5 de marzo, disculpen, 5 de marzo, el sábado de la semana que viene, una vez superados los carnavales, de los que participaremos con Rodolfo, y miércoles de ceniza, y antes del primer domingo de Cuaresma, vamos a hacer una charla introductoria sobre el curso de especialización. Sábado 5 de marzo, 10 de la mañana, actividad abierta y gratuita, obviamente, para quienes quieran conocer más en profundidad la propuesta, hacer preguntas, invitar personas, si les agrada, amigos, colegas, porque aparte incluso hasta hay bonificaciones por inscripción en grupo,
o si quieren vengarse de alguien, ahí de alguna reunión de consorcio, qué sé yo, también se lo sugieren para que forme parte. Acá nosotros los aceptamos a todos. De nuevo resumen, 5 de marzo, sábado, 10 de la mañana, charla introductoria, 12 de marzo, 9:30, seminario superintensivo de diversidad sexual, y 26 de marzo, 9:30, comienza la 8ª cohorte del curso de especialización en consultoría en sexualidad. Todo esto lo van a estar recibiendo, como la encuesta que de nuevo les pedimos encarecidamente la completen. Rod. Bien. Nosotros lo que le vamos a enviar ahora inmediatamente es la encuesta, y le voy a mandar un formulario para que quienes estén interesados en la especialización lo llenen, y ahí ponen sus datos y les vamos a mandar la invitación para el link el día 5 de marzo. ¿Tá? Otra cosa, todos ustedes están, yo tomé los WhatsApp y los puse en una lista de difusión. Si alguno no quiere estar, con tranquilidad, por supuesto me lo dice, que nadie se enoja, pero a través de ella tratamos de no ser muy agotadores, tratamos de que les llegue información sobre actividades. Tratamos mensualmente, en febrero lo hicimos como de un modo intensivo, porque estamos en verano, teníamos un poquito más de tiempo, de 4 conversatorios. Durante el año tratamos que con una frecuencia mensual tener un conversatorio, donde a veces damos un tema a nosotros, y a veces invitamos a personas que han participado de nuestras capacitaciones, exalumnos que sabemos que están desempeñándose y que tenemos confianza porque los conocemos al haberse formado con nosotros y queremos colaborar porque es muy importante para nosotros generar esta red interdisciplinaria donde vamos colaborando y aprendiendo todos de esto. Así que esos conversatorios son gratuitos, ¿tá? Además de algunos seminarios que vamos dando durante el año, que hemos dado, bueno, se fue María Inés, pero este año dimos uno muy lindo de discapacidad y sexualidad. Ella es alumna nuestra, pero especialista en discapacidad. Así que seminarios que vamos dando a veces con exalumnos nuestros, a veces hechos por nosotros. Entonces la idea de las listas de difusión es para que les llegue esa información de un modo directo. Y ahí yo sé que contestar el WhatsApp me pueden preguntar tranquilo. ¿Está? Siempre. Bueno, gracias y esperemos que hayan disfrutado de los tragos. Esta propuesta media loca de que estábamos en verano y queríamos hacer algo distendido, ¿no? Ahí dejó su baile. Muy bien, Mariano. Siempre, como decimos, con esta intencionalidad y esta cualidad de lo multidimensional, lo interdisciplinario y lo transteórico, ¿no? De apertura para las diferentes visiones y de colaboración. Así que bueno, nuevamente, gracias por el tiempo y la participación, que tengan un buen resto de semana, y las vías de contacto institucionales, grupales, individuales de cada uno de los integrantes del equipo quedan disponibles. Así que, como dicen los hermanos uruguayos, a la orden y hasta una próxima vez. Chao, gracias. Hasta la próxima.